mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Vanessa y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de ser o no vegetariano. Desde mi experiencia les voy a contar acerca de los beneficios, acerca de parte no tan buena, lo que tenemos que tener en cuenta y bueno, desde mi experiencia cómo ha sido ser vegetariana los últimos 6 años. Piensa que cuando se influye energéticamente o no ser vegetariano, piensa que cada vez que tú te estás comiendo un animal, te estás comiendo todo el proceso que ese animal sufrió mientras lo mataron, ¿ya? Entonces, si el animal estuvo tenso, por ejemplo, o generó como ciertas hormonas de adrenalina, o si tuvo miedo, pues todas esas emociones te las estás comiendo tú. Y de cierta manera, pues eres tú el que las tiene que digerir ahora. Entonces, energéticamente sí que influye. Si estás más desintoxicado o no, depende mucho del tipo de alimentos que ingieras. Porque, por ejemplo, todo lo que son las carnes rojas, pero también como alimentos como el café, lo que hacen es acidificar el pH de tu sangre. En cambio, cuando eres vegetariano, lo que tiendes a comer siempre son vegetales que lo que hacen es hacer el pH de tu sangre muchísimo más alcalino y por ende estás más desintoxicado siempre. Entonces, más que ser o no vegetariano, es cuidar de comer más que nada alimentos alcalinos en lugar de alimentos ácidos. La diferencia entre ser vegetariano y vegano es que los vegetarianos comemos todo lo que son derivados de animales. Huevos, miel, leche, queso, todo lo que son derivados. Los veganos, en cambio, no comen absolutamente nada que sea derivado de los animales. Incluso tampoco se visten con ciertas, digamos, con ropa de oveja o cosas así. Como que nada que sea derivado de animales. Más que entonces ser vegetariano o no, es cuidar que tengas una dieta balanceada y que te estés nutriendo. Quiero que tengas muy presente que ser vegetariano no implica que vayas a estar desnutrido, no, simplemente tienes que saber cómo comer, tienes que aprender a comer, tienes que aprender a suplir lo que es la proteína en tu cuerpo y ciertas sustancias, por ejemplo como la B12, ciertas vitaminas y minerales que no vas a conseguir tan fácilmente. Sin embargo, digamos que las personas que comen proteína animal sí que pueden obtener la B12 de una manera mucho más fácil, pero también obtienen todo lo que son la parte negativa de haberse comido el animal. Entonces es mucho más fácil tomarse el suplemento y cuidar de que tu dieta vegetariana sea balanceada. A mí siempre que me dicen que soy vegetariana, lo primero que me ofrecen en países donde no están muy acostumbrados con este término es una ensalada. Me dicen, no, ahí tenemos lechuga, le hacemos una ensalada de lechuga y tomate y yo de verdad me quiero morir porque no me gusta ese tipo de ensaladas. Entonces, y llevo 7 años de vegetariana. Entonces esto es un mito completamente. Venimos de un chip totalmente diferente donde esto es lo que relacionamos con ser vegetariano, vegetales, lechuga. ¿Ya? Pero no quiere decir que sea así, tampoco quiere decir que sea a base de harinas porque todo lo contrario, te vas a desnutrir, te vas a engordar y no estás haciendo absolutamente nada bueno por tu cuerpo. Entonces se trata de aprender a comer, de aprender a ser vegetariano y no tiene nada que ver solamente con harinas y con lechuga, nada que ver. Entre más empieces a familiarizarte con este tipo de alimentos vas a darte cuenta la gran variedad que existe. Entonces, para evitar, a veces a los vegetarianos nos dicen que tenemos la piel amarilla y sí, es verdad, sobre todo en la transición que puede llegar a ocurrir incluso durante años, tu piel se puede volver un poco amarilla, entonces simplemente hay que estar muy cuidadosos de nuevo de estar haciéndote un chequeo, pero tanto si eres vegetariano como si no, de estarte haciendo un chequeo médico y de tomar lo que te hace falta. Entonces en ese caso sería hierro, por ejemplo, empezar a tomar hierro, empezar a tomar B12, puedes tomar suplementos en polvo y mezclarlos en tus batidos. Digamos que no es indispensable ser vegetariano para hacer yoga, sin embargo, te vas a dar cuenta por ti mismo y tú en tu propia práctica lo bien que te sientas ser vegetariano. ¿Por qué? Porque en las prácticas, por ejemplo, te vas a dar cuenta que cuando has consumido carnes te sientes pesado, que de pronto tu estado de ánimo es un poco más irascible, que eres un poco más, puedes tender más a la agresividad. Con el yoga, la práctica misma empieza a pedirte un cambio en tu alimentación.
En mi experiencia personal creo que no todos estamos para ser vegetarianos, no todos los cuerpos están hechos para ser vegetarianos, pero sí a moderarse en cantidades. Entonces con eso, digamos con tu práctica, empiezas a sentir tu cuerpo y a darte cuenta cuándo es tu mente la que quiere comer y cuándo es tu cuerpo el que en realidad necesita esa proteína animal. Entonces empieza a equilibrarse muchísimo más. En la mayoría de los casos sí creo que ser vegetariano te ayuda muchísimo más en tu práctica de yoga. Creo que el no comerte ese tipo de emociones te ayuda más fácil a progresar en este camino, pero no creo que sea algo indispensable, ¿no? Creo que la misma práctica se va moderando. Cuando viví en el monasterio tibetano de Nepal, la comida siempre era vegetariana, siempre. Sin embargo, sí es verdad que nos decían que, por ejemplo, el Dalai Lama de vez en cuando comía carne por cuestiones de salud y por su edad. La cosa es con qué intención lo hacen, ¿saben? Porque creo que estamos en un chip totalmente automático, automatizado, de ni siquiera preguntarnos de dónde vienen las cosas. Simplemente es como que el pollo, pues el pollo viene del supermercado. No, el pollo es un animal que murió para estar ahí en el supermercado y que tú te lo comas. Entonces es crear conciencia de dónde vienen tus productos, de dónde viene tu comida y agradecer por ella. Es simplemente darle el agradecimiento a ese animal que ha muerto para darte la vida, para que tú en este momento te estés nutriendo de él. Entonces, cuando estaba en el monasterio nos hacían mucho énfasis en eso, en la intención que hay al comerte los productos y los animales. Si es costoso o no ser vegetariano, digamos que depende del país. En países como Alemania puede ser muchísimo más barato que en un país como Colombia, donde el vegetarianismo es algo relativamente nuevo. Entonces sí pueden haber alimentos que sean más caros, tanto si vas a un restaurante vegetariano, por ejemplo, como si vas a comprar productos orgánicos o de este tipo del otro, pero tampoco vas a estar gastando, por ejemplo, en comida, en carnes animales que suelen ser más caras. Entonces creo que se termina equilibrando el ser vegetariano con los que no son vegetarianos en cuanto al dinero. Si es difícil o no ser vegetariano en Colombia, en mi experiencia sí lo es. Quizás porque he estado en países donde es muy fácil ser vegetariano, o sea, vengo de estar en India, en Tailandia, en España incluso, donde ser vegetariano es el común denominador o es muy, digamos, sencillo y fácil de encontrar. Aquí en Colombia no, aquí en Colombia incluso a veces me ofrecen en restaurantes, cuando digo que soy vegetariana me dicen que tiene ensalada de pollo. Entonces, bueno, sigue siendo un concepto nuevo, pero poco a poco se está integrando muchísimo más y creo que va a empezar a ser mucho más fácil, sobre todo porque sí hay sitios que están promoviendo y apoyando esto. Entonces, cada vez es más fácil entrar en la cocina. También he encontrado restaurantes que llevan muchísimo tiempo y son vegetarianos, que te estoy hablando que llevan 30 años. Entonces, es cuestión de empezar a conectar con estos sitios, a conocerlos y a identificarlos para saber dónde empezar a ir. Y es mucho más fácil crear un nuevo hábito en tu vida. Sí, de pronto cuando estoy en mi país, al principio sobre todo, incluso en mi familia era como que, ¿cómo así que vegetariana? Y se les nota la cara de como que, ¿y ahora a esta niña qué le vamos a dar de comer? Pero es como también cuando dejé el alcohol, ¿sí me entienden? O sea, a toda la gente alrededor le choca y cuando tú estás segura de lo que estás haciendo, al final la gente lo termina no solamente comprendiendo, sino en algunos casos incluso aplaudiendo, porque sí es mejor para tu salud, pero muchas veces no es fácil hacer el cambio o no es fácil salirte de los hábitos de lo que siempre has hecho en tu vida y entonces, claro, el verlo en fuera en otra persona pues te puede chocar. Lo importante es que tú estés, digamos, súper claro y súper seguro de lo que estás haciendo y súper claro en los beneficios que eso te está trayendo, ¿ya? Más que de crear un límite de que aquí no paso, es de cómo me estoy sintiendo de bien al comer de esta manera y al tener los hábitos de esta manera. Y de esa manera la gente alrededor empieza a responder frente a ti. Decidí hacerles este video sobre el vegetarianismo después de que algunas personas me han preguntado en redes para que hable sobre este tema desde mi experiencia. Les estoy haciendo aquí, digamos que respondiendo ciertas preguntas, no con el ánimo de que todos se vuelvan vegetarianos ahora, porque quiero empezar diciendo que no creo que todos los cuerpos estén preparados para ser vegetarianos, pero sí desde los beneficios que yo he obtenido desde el 2012 que empecé a ser vegetariana y pues quiero compartir aquí lo que para mí ha sido el por qué lo mantengo y el por qué me gusta tanto. Aparte, cómo empecé yo en este camino, digamos que yo nunca dije voy a ser vegetariana de ahora en adelante porque pobrecito los animalitos, no, para nada, yo estaba en otro rollo totalmente diferente.
Ni siquiera practicaba yoga en ese entonces, o sea, practicaba pero esporádicamente, una vez a la semana, 2 veces a la semana, era muy nueva en este mundo, en estos temas. Y resulta que hice un ayuno de 10 días cuando vivía en España. Y al terminar el 10.º día, pues ya tienes solamente 3 días de transición y ya luego empiezas a comer como comías antes. Durante esos 10 días yo estaba yendo a la oficina en ProColombia, haciendo mi vida normal en mi carrera de finanzas todavía, y me llegó un video de cómo hacían el paté de pato. Y yo nunca generalmente abro esas cosas, pero dije, bueno, me lo mandaron al correo institucional, pues yo pues lo voy a abrir, ¿qué tal que luego me pregunten? Entonces, bueno, lo abrí y el caso es que quedé impresionada en el minuto casi ni uno de cómo hacían el paté de pato y era una de mis comidas preferidas. Pero el ver cómo sufrían esos patos, digamos que me impactó en ese momento y nada, se quedó ahí. Pero cuando terminé el 10.º día y los 3 días de transición, me fui con mi novio en Madrid a nuestro restaurante preferido, que era un restaurante francés, y él pidió el paté de pato. Y en ese momento yo quedé en shock, recordé el video y fue como, mi amor, no sabes lo que vi esta semana en el trabajo, no sé qué, y le conté. Y él me mira y me dice, joder, pues vuélvete vegetariana. Y digamos que quedó ahí como dando vueltas en mi cabeza y dije, igual y me suena. Cuando llegó el paté de pato no fui capaz de comérmelo, o sea, en ese momento no fui capaz de comérmelo, simplemente de recordar cómo lo hacía, me pareció muy impresionante y demasiado dolor por el que pasaba para que yo tuviera eso ahí en mi mesa y como que dejó de perder el sentido para mí. Y aparte pedimos todo tipo de carnes, pescados y la comida no me sabía igual, o sea, había algo que no se sabía igual desde mi boca. Y digamos que desde ahí empezó un proceso de desidentificarme con esos alimentos, con esos productos y empezó siendo algo muy físico, muy de repeler esa comida. Pero claro, ya luego cuando me metí muchísimo más en la práctica de yoga me di cuenta el cambio que eso implicaba en mí. Una de las cosas que les quiero dejar aquí, sobre todo si estás pensando en volverte vegetariano o simplemente cambiar un poquito tus hábitos y digamos dejar de consumir tanta carne y tanta proteína animal, quiero que sepas que hay un montón de opciones, ¿listo? O sea, nomás con que pongas comida vegetariana en tu ciudad te van a aparecer restaurantes, te van a aparecer lugares donde comprar y te van a aparecer recetas, ¿listo? Es mentira que los vegetarianos pasamos hambre, es mentira que comemos solamente lechuga y es mentira que no comemos rico, sobre todo esto. Digamos que en mi beneficio cuando yo me cambié de hábito de vida estaba en un país donde era demasiado fácil ser vegetariana y eso ayudó. ¿Por qué? Porque para mí eran mucho más evidentes las opciones que había. Entonces te recomiendo que al menos una vez a la semana o 2 veces a la semana empieces a quitar la comida, la proteína animal de tu vida y empieces de pronto a ir a uno de estos restaurantes o probar una nueva receta o ir a uno de estos mercados donde venden comida vegetariana y comprar ya sea unas hamburguesas, unos nuggets de tofu, unas albóndigas de tofu o de seitán también, o unas hamburguesas de lentejas, de garbanzos, como que hay muchísimas opciones. Entonces te puedes ir a uno de esos mercados y empezar a preparar comida diferente. Y empieza simplemente a observar cómo tú te sientes con ese cambio de hábitos, cómo se sienten tus emociones, cómo está tu mente, cómo te sientes tú por dentro, cómo se siente tu cuerpo físico, cuánta energía tienes, ¿vale? Y aquí les quiero hacer un paréntesis, generalmente en todos los retiros que hacemos, les damos comida vegetariana durante 3 días a gente que no es vegetariana, que muchas veces es su primera vez en la vida que lleva 3 días seguidos sin comer proteína animal y se sienten fabuloso, de verdad los voy a empezar a grabar y a subir esos videos porque es muy chocante para ellos en buen sentido, es muy impresionante para ellos el sentirse así de bien, el estar siempre llenos, el no tener hambre y solamente con comida vegetariana. Entonces se los dejo ahí para que lo piensen, para que se lo replanteen. Cualquier duda me pueden escribir aquí en el canal de YouTube, yo les respondo a todas las solicitudes que tengan. Y pues nada, suscríbete al canal si aún no lo has hecho para que estés enterado de todas las cosas que están saliendo para ti. Un beso grande desde Palomino, La Guajira, en Colombia, donde me estoy descubriendo mi país espectacular. Un beso grande, chao.